¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a estudiar el trabajo mecánico. El descubrimiento de nuevas formas de energía y la aplicación de estos han modificado en gran manera el mundo en que vivimos. En un principio utilizábamos la fuerza de nuestros brazos para poder mover y hacer el trabajo diario. Después se inventó la polea, la palanca, las máquinas simples como la carretilla, el diablito, un exprimidor de naranjas, las tijeras, etc. Y el trabajo mecánico se fue incrementando. Ya para la Edad Media, con la invención de los molinos, que eran movidos por la fuerza del aire, pudimos mover grandes volúmenes de agua. Fuimos modificando poco a poco nuestra manera de vivir. Ya para el siglo XVIII, en la Revolución Industrial, aparecen las máquinas de vapor. Y con la combustión de la leña, del carbón, de la hulla, podemos calentar agua, producir vapor para mover grandes máquinas. Y seguimos modificando en gran manera nuestro entorno. Hoy en día, con nuestras fuentes de energía, que es la eléctrica, la nuclear, la magnética, hemos modificado totalmente nuestro entorno. El esfuerzo físico que hacemos como humanos se ha reducido y el trabajo mecánico se ha incrementado bastante. Hemos logrado hacer máquinas que multiplican la fuerza extraordinariamente. Aunque el trabajo mecánico en la física es muy diferente al trabajo que escuchamos día con día. Tengo que ir a trabajar, es que me cuesta mucho trabajo, es que es muy cansado hacer este trabajo. En física es diferente el trabajo mecánico al trabajo que hacemos cotidianamente. Esto y más es lo que vas a aprender en este video. Comenzamos. La física está en todo lo que nos rodea, es la naturaleza. En física, definimos trabajo mecánico como una magnitud escalar, producida solo cuando una fuerza mueve un objeto en la misma dirección en que se aplica. En otras palabras, si al aplicar la fuerza sobre un objeto, éste sufre un cambio de posición o de forma, entonces se habrá realizado un trabajo. Matemáticamente lo escribimos así: trabajo es igual a fuerza por distancia, en donde la fuerza la vamos a dar en Newton, el desplazamiento o la distancia en metros y el trabajo realizado en Newton por metro, que significa un joule. Por otro lado, tenemos que fuerza es masa por gravedad. Si sustituimos la ecuación original por esta otra definición, nos quedaría entonces trabajo es igual a masa por gravedad por la distancia. De acuerdo con la definición anterior, podemos decir que cuando se jala o se empuja un objeto pesado y logramos moverlo, es en realidad cuando estamos realizando un trabajo. Y todo lo contrario, si no logramos moverlo, aunque se esté aplicando una fuerza, no estamos realizando ningún trabajo, puesto que el objeto no se ha desplazado. Nos damos cuenta entonces que el concepto de trabajo en física no se parece al que comúnmente utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano. En muchos casos, la fuerza aplicada a un cuerpo no tiene la misma dirección que el movimiento que tiene éste. Así sucede, por ejemplo, cuando hacemos desplazar un cuerpo sobre una superficie horizontal, jalando de él por medio de una cuerda inclinada. Aquí observamos que en la figura A, B y C tienen el mismo sentido, quiere decir van hacia la izquierda, pero la dirección en A y C son diferentes. En la figura A, la fuerza está a 45 grados respecto con el vector desplazamiento, y en el inciso C, la fuerza está a 25 grados respecto al desplazamiento. Repito, tienen el mismo sentido,
van a la izquierda, pero la dirección es diferente. Más sin en cambio, en la figura B, el vector desplazamiento y la fuerza tienen el mismo sentido, a la izquierda. Y la dirección está a 0 grados. Quiere decir, es totalmente paralelo el desplazamiento con la fuerza. En este caso, aplicamos la fórmula trabajo es igual a fuerza por distancia, porque el ángulo que forman los dos vectores es 0 grados. Y para la figura A y C, vamos a emplear la siguiente fórmula. Trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo θ. Y si el ángulo es de 0 grados, entonces el coseno de 0 grados te va a dar 1. Y 1 por la distancia y por la fuerza sigue siendo la misma cantidad. Entonces las dos fórmulas prácticamente son lo mismo. ¿Por qué? Te lo explico a continuación. En este caso debemos de considerar dos componentes de la fuerza aplicada. Una a la que le llamamos componente horizontal, Fx, en la dirección del movimiento. Y la otra la llamaremos componente perpendicular, Fy. Como podemos observar, la componente horizontal es la que interviene en el desplazamiento del objeto y realiza todo el trabajo. Y la componente perpendicular, o Fy, no efectúa ningún trabajo. Dicho esto, ahora podemos generalizar la definición de trabajo de forma que sea válida para una fuerza constante cualquiera. El trabajo de una fuerza constante cuyo punto de aplicación se desplaza en cualquier dirección es el producto o la multiplicación de la componente en la dirección del desplazamiento por el desplazamiento realizado. Pero para fines prácticos acostumbramos a poner la fórmula de la siguiente forma. Trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. El trabajo es una magnitud escalar y por tanto no requiere dirección ni sentido para quedar bien definido. Sin embargo, si un objeto sobre el cual actúa una fuerza tiene una componente de movimiento en sentido opuesto al sentido de la fuerza, entonces el trabajo hecho por esa fuerza será negativo. Por ejemplo, el trabajo negativo lo podemos observar justo cuando la persona está bajando las cajas al piso. En este preciso momento, la fuerza la ejerce hacia arriba para que las cajas las pueda sostener, mientras la distancia o el desplazamiento lo realiza hacia abajo para poder colocarlas en el piso. En este justo momento es cuando tenemos un trabajo negativo. Y por el contrario, si el vector desplazamiento y el vector fuerza están en el mismo sentido, se realizará un trabajo positivo. En la fotografía puedes apreciar justo en el momento cuando la persona está levantando las cajas. El desplazamiento va hacia arriba y la fuerza que está aplicando para sostener las cajas va hacia arriba también. En este caso tenemos un ejemplo de trabajo positivo. Bueno, ¿y qué pasa en el justo momento cuando está girando sobre su cuerpo para trasladar las cajas de la camioneta hacia el lugar donde las va a poner? Pues ahí no está realizando ningún trabajo según la física, porque la fuerza está ejercida hacia arriba, sosteniendo las cajas, mientras el desplazamiento se dirige hacia la horizontal, como puedes ver en la fotografía. En este caso, se forma un ángulo de 90 grados entre la fuerza y el vector desplazamiento, y el coseno de 90 grados es igual a 0. Por lo tanto, no existe trabajo, o el trabajo es igual a 0. Este sería otro ejemplo cuando no existe el trabajo. La fuerza dirigida hacia arriba, sosteniendo la caja, mientras el desplazamiento se dirige hacia la horizontal, formando un ángulo de 90 grados. Como puedes observar, el trabajo en la física es muy diferente al trabajo que realizamos cotidianamente. Se define de otra forma. Y hay muchas situaciones en la vida real donde podemos observar trabajo negativo, trabajo positivo, o cuando no realizamos ningún trabajo, según la definición de la física.
En términos generales, podemos decir que cuando tenemos un ángulo comprendido entre 0 y 90 grados entre la componente de la fuerza y el desplazamiento, tendremos un trabajo positivo. Y si el ángulo entre estas componentes es de entre 90 y 180 grados, el trabajo tendrá un valor negativo. Y por último, cuando la fuerza aplicada a un objeto es perpendicular al desplazamiento, quiere decir formando un ángulo de 90 grados, el trabajo mecánico producido por dicha fuerza será 0. Se aplica una fuerza de 100 newton, quiere decir 10 kilogramos, al empujar un automóvil y se logra desplazar una distancia de 5 metros. ¿Qué trabajo se efectuó? Como datos tenemos lo siguiente. Hay una fuerza de 100 newton, que son aproximadamente 10 kilogramos, y se desplaza 5 metros. Nos piden el trabajo que efectuó. Entonces la fórmula sería trabajo es igual a fuerza por distancia. Y nos quedaría entonces trabajo es igual a 100 newton que multiplica a la distancia, para darnos como resultado 500 joules. Recuerda que newton por metro son joules. Ahora, ¿se realizó un trabajo positivo o negativo? Como los dos vectores, fuerza y distancia o desplazamiento, están en el mismo sentido, entonces se realizó un trabajo positivo. Logré levantar 5 kilogramos de azúcar desde el piso a una altura de 1 metro. ¿Qué trabajo realicé? Datos, tenemos masa. No confundas masa con fuerza. Hay que tener cuidado en estos parámetros. Distancia o desplazamiento, 1 metro. La fórmula nos dice trabajo es igual a fuerza por distancia. Pero no tengo fuerza, tengo masa. Pero también sé que fuerza es igual a masa por gravedad. Entonces primero convierto la masa, la transformo a fuerza. Entonces fuerza va a ser igual a 5 kilogramos por la gravedad. 9.8 o 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. En algunos problemas se acostumbra a colocar la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Lo están redondeando. Es para hacerlo un poco más práctico, pero la realidad son 9.81. Entonces aquí nos queda 5 por 9.81 para darnos 49.05. En este caso, newton. Acuérdate que kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es 1 newton. Entonces ya tenemos la fuerza. Entonces ahora sí podemos aplicar la fórmula del trabajo. Trabajo va a ser igual a fuerza por distancia. 49.05 newton que multiplican a la distancia, 1 metro. Para darnos como resultado entonces 49.05 joules. ¿El trabajo será positivo o negativo? Como estamos levantando los 5 kilogramos de azúcar, estamos aplicando la fuerza hacia arriba. Y el desplazamiento también es hacia arriba, porque lo estamos levantando. Entonces se está realizando un trabajo positivo. Estuve empujando un refrigerador por 20 segundos, aplicándole una fuerza de 200 newton, y no logré moverlo. ¿Qué trabajo realicé? Como datos tenemos, la fuerza que se aplicó fue 200 newton, pero no se logró mover, entonces la distancia 0 metros. Por lo tanto, el trabajo será igual a 0. No hay trabajo, porque la fórmula sería fuerza por distancia, pero la distancia es 0. Entonces no se realizó
ningún trabajo. Un automóvil es jalado con una cuerda con una fuerza de 300 Newton, en un ángulo de 30 grados respecto al desplazamiento. Si el automóvil se desplazó 5 metros, ¿cuál será el trabajo realizado? Como datos tenemos, se aplicó una fuerza de 300 Newton, pero esta fuerza se aplicó en un ángulo de 30 grados. Y hubo un desplazamiento de 5 metros. Como fórmula tenemos trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Entonces nos quedaría trabajo es igual a 300 Newton por la distancia, 5 metros, por el coseno de 30 grados, para darnos entonces un resultado 1299.03 joules. De igual forma, ¿es un trabajo positivo o negativo? Como la componente de la fuerza está comprendido entre 0 y 90 grados y está en el mismo sentido que el desplazamiento, entonces el trabajo es positivo. Pedro realizó el trabajo de 800 joules cuando empujó 10 metros un sillón. ¿Qué cantidad de fuerza empleó? Como datos tenemos que el trabajo que realizó fue de 800 joules y lo desplazó 10 metros. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces, despejando la fuerza, nos quedaría fuerza es igual a trabajo entre distancia. Por lo tanto, fuerza va a ser igual al trabajo de 800 joules sobre la distancia, 10 metros, para darnos un total de 80 newton. El trabajo es positivo o negativo. Los vectores fuerza y desplazamiento están en la misma dirección y sentido. Por lo tanto, el trabajo es positivo. Subí por una escalera a una altura de 12 metros. La escalera tiene una longitud de 22 metros y yo peso 52 kilogramos. ¿Cuánto trabajo realicé? Veamos la información que tenemos. El desplazamiento fue de 12 metros. La escalera tiene una longitud de 22 metros y el peso, en este caso la masa, 52 kilogramos. Recuerda que aunque los problemas digan peso, se refiere a la masa, puesto que la masa se da en kilogramos. ¿Cuánto trabajo realicé? Trabajo es igual a fuerza por distancia. Pero la fuerza no la tenemos, pero fuerza es masa por gravedad. Entonces, tenemos que fuerza es igual a la masa de 52 kilos que multiplica a la gravedad, en este caso 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces vamos a tener una fuerza 510.12 newton. Ya tenemos la fuerza. Entonces ya podemos aplicar la fórmula. Fuerza por distancia, 510.12 newton por la distancia, 12 metros. Y esto nos va a dar un trabajo igual a 6.121.44 joules. Aquí, aunque el problema nos dio la longitud de la escalera, eso no nos interesa. Aquí tenemos que observar cuál fue nuestro desplazamiento. Y el problema dice, subí por una escalera a una altura
de 12 metros. Ese fue nuestro desplazamiento. No hay que confundirnos con este tipo de problemas. Entonces, la longitud de la escalera no nos interesa. El trabajo es positivo porque la fuerza se aplicó hacia arriba y el desplazamiento también fue hacia arriba. Un albañil lleva un bulto de cemento que pesa 500 newton y lo desplaza 20 metros. ¿Qué trabajo realizó? Como datos tenemos la fuerza o el peso del bulto de cemento, 500 newton, y lo desplaza 20 metros. ¿Qué trabajo realizó? Sabemos que la fórmula es fuerza por distancia, pero en este caso si observas, la fuerza está ejercida hacia arriba, porque tiene que sostener el bulto de cemento, y lo está desplazando 20 metros, ya sea a la izquierda o a la derecha. Pero ese desplazamiento forma un ángulo de 90 grados conforme al vector de la fuerza. Por lo tanto, según la física, no realizó ningún trabajo mecánico. Por lo tanto, el trabajo es igual a cero.